Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a este nuevo video, en el cual estaremos analizando la película con el nombre de Los Miserables, escrita por el poeta y escritor Víctor Hugo, que es una adaptación del libro que lleva por el nombre el mismo, Los Miserables. La adaptación, bueno, más bien el libro, la obra literaria, fue publicada en el año de 1862. Es una de las, bueno, es considerada una de las obras más importantes del siglo XIX. La adaptación a la película fue sino hasta el año 2012. Eh, esta, para centrarnos más en lo que es la obra como tal, hay que tener que hablar acerca un poco de la sinopsis de lo que esperamos ver en esta película. Hablamos que después de 19 años de trabajos forzados y como prisionero del el señor Jean, que es nuestro protagonista en esta historia, es puesto en libertad a cargo de un oficial llamado Javier. Eh, a lo largo de este tiempo, para recuperar su vida o recuperar lo que había perdido en ese lapso de tiempo, ya que no iba a ser un camino nada fácil, ya que era un convicto y todas las personas de su alrededor lo miraban excluidamente, consigue embaucarse como un alcalde y dueño de una fábrica, en el cual se asienta toda la historia, o bueno, gran parte de la historia. Primordialmente, para hablar de esto, hay varias preguntas a responder en este momento. ¿Hablamos de qué? ¿Acerca de qué específicamente? Vamos a hablar acerca del contexto que tiene, o la historia que nos cuenta pues la película primordialmente. Hablamos en las preguntas a responder más importantes acerca de esta película que hay que analizar primordialmente. Son varias. Primordialmente, ¿qué historia nos cuenta? ¿Qué historia nos cuenta la película? ¿Cómo es la vida social de los personajes? ¿Cómo es el carácter de los personajes estos mismos? Bueno, también hablamos acerca de los puntos importantes, acerca de momentos importantes que nos hayan parecido buenos de la historia. Y también nos habla de qué relación tiene lo que nos cuenta la historia con lo que es el periodo del romanticismo. Es una serie de videos de lo que estamos haciendo ahorita con relación a eso, o sea, la historia con el romanticismo. El romanticismo ya lo explicamos en el anterior video, en los anteriores dos videos, entonces no creo que haga falta indagarse más. Primordialmente vamos a responder una vez dando un centrado a lo que es el tema. Vamos a hablar acerca y responder la primera pregunta, que hablamos acerca de qué historia nos cuenta la película de Los Miserables. Esta historia nos cuenta y transcurre en Francia del siglo XIX, perdón, y cuenta una historia emotiva de sueños rotos, amores no correspondidos, pasión, sacrificio, redención y una prueba atemporal de las fuerzas del espíritu humano, principalmente. El exconvicto, hablamos de esto, el exconvicto Jean persigue durante décadas el despiadado policía Hebert. Después de soltarse de la coordinación, cuando Jean accede a cuidar a Cosette, la joven hija de Fantine, sus vidas cambiarán por completo. Hablamos acerca de eso. Primordialmente hay que rescatar todo lo que hablamos de la historia, que es que la historia cuenta acerca de sueños rotos, es amor correspondido, pasión, sacrificio y redención. Son 5 puntos que hay que hablar primordialmente. Es los que nos cuenta la historia. Es problemas que llega a tener el protagonista acerca del lapso de que está persiguiendo al policía, bueno, en ese momento policía, el señor Javier. Hablamos acerca del sacrificio que se hace. Podríamos responder de una vez la pregunta de qué relación tiene lo que es el contexto histórico del que estábamos hablando,
poco lo que es la película, pero eso lo vamos a dejar un momento. Simplemente hay que recordar esos 5 puntos. ¿Por qué? Porque hablamos de que el contexto histórico, el romanticismo, dio paso y lugar a las primordiales, ¿cómo lo podríamos llamar? A expresar el sentimiento y la liberación. Eso fue lo primordial, que hay que rescatar el romanticismo, una expresión más allá de lo que se conocía. Entonces hablamos acerca de eso y hay que recordar todo eso en este momento, porque esas 5 palabras que acabamos de mencionar, los sueños rotos, lo que es la pasión, el sacrificio, la redención, y demás, hay que centrarnos en eso porque ahorita vamos a hablar de ello. Antes de seguir hablando de eso, vamos a centrarnos primordialmente en lo que son los personajes, que es lo que vamos a estar hablando en un momento. Vamos a estar hablando acerca de los personajes principales, cómo es la vida social de estos. Hugo Jackman es uno de ellos, Anna Hathaway, Russell Crowe, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Amanda Seyfried, Elena Bonham, Carter. Ok, vamos a estar hablando primordialmente de los personajes, los principales. Vamos a estar hablando de ellos, ya que ahorita nos vamos a centrar en las 2 preguntas, que cómo es la vida social de estos y cuál es el comportamiento o su forma de ser. El principal personaje del que hablamos y gira más que nada en torno a la película es Jim. El protagonista, sabemos, podría decir, el fugitivo, llamémoslo, bueno, el expreso. Cantina, que es una de ellas también, Marius, Pontmercy, Eponier, estamos hablando de Monsieur, también hablamos de Enjolras, Catbroche, el obispo, Grantier y el señor Javier, del que estamos hablando, creo que ya lo había mencionado anteriormente. Es el inspector. Estos personajes son los primordiales en lo que es la película, porque a lo largo de la película vamos a estar hablando mucho de ellos, porque son personajes principales, de los que tienen mucha tendencia a repercutir en lo que es las decisiones y lo que necesita ser el protagonista, que es el señor Jin. Ok, hablamos pues primordialmente de cómo es la vida social de estos. Para no alargar mucho el video, vamos a explicarlo englomeradamente. La vida social de estos, como repetimos, la historia se centra precisamente adaptada al libro, escrita en el año de 1862. Y pues el señor Víctor Hugo, el escritor de esta obra, basó toda la vida de los personajes en la comodidad, por así decirlo, que se tenía en el siglo XIX. Entonces, hablamos de cómo era primordialmente, digamos así, la vida social, pues era muy acercada a lo que conocemos del siglo XIX. La vida en ese entonces, pese a ya tener una libertad más, digamos, predispuesta, gracias también a las distintas revoluciones que hubo en ese momento, y de igual a la llegada de este movimiento llamado romanticismo, hablamos de que la vida en ese entonces eran las personas más expresivas, más sin embargo, como una vida económica o social era de cierta manera lúgubre. Tenían comodidades limitadas, algunos tenían casas propias y demás. La vida social de los personajes en general era activa. ¿A qué me refiero con esto? Tendían a hablar, convivir con los personajes de la historia, de los personajes externos, regular tener un carácter, pues, digámoslo
así, normal, típico, personas que, o sea, algunos personajes, así como el señor Javier, el inspector, pues digamos que era un poco más cerrado, más abrupto. Entonces hablamos de que en general la vida social era cómoda, mas sin embargo eran muchos conflictos a responder en la historia, en muchas cosas a tener en cuenta, ya que la expresión que se tenía en ese momento era limitada, era convivir con lo de las personas de su alrededor, hacer las cosas del diario, mas sin embargo no eran felices, por así decirlo. En la película, tanto como en el libro, no se les redacta como unas personas felices o algo así por el estilo, que no hablamos tanto de eso, más sin embargo lo que es la vida social embauca mucho en esos puntos, lo que es tanto como una economía para tener un bienestar y la felicidad de lo que provoca esta. La economía era pues sub y bajas, y de igual forma lo que es el convivio con las demás personas, pues ahí está explicado, ¿no? Era lo normal, lo vasto, personas con problemas del día a día, y era normal de llevar. Hablamos de qué es lo importante, el carácter de los personajes. Los personajes nos vamos a centrar primordialmente en los personajes de Jean, el inspector Javier, lo que es Cosette, Cantina. Hablamos que la mayoría de los personajes tenían un carácter bastante centrado, bastante céntrico. A lo que me refiero, las preocupaciones que tenía Jean por encontrar la vida que se tenía, el carácter de cómo era, se le describe como una persona bastante pasiva, por así decirlo, tranquila, llamándolo serena, pero de igual manera tendía a ser un poco explosivo en algunos momentos. Hablamos de momentos de las películas en los que a veces pues también lo que es la presión gana y demás, entonces también eso podría afectar bastante. Hablamos acerca de los demás personajes, el señor Javier, hablamos de que él era una persona que su carácter era muy neutro, pero también tendía a ser un poco arrebatado en algunos aspectos, en algunas decisiones que el señor tomaba. Hablamos también de que en algunas ocasiones era un poco frío. Muchos lo podrían determinar como el malo de la historia, llamémoslo así, por las decisiones variadas que se tienen, pero realmente su personalidad, por lo que sabemos y describimos acerca de la historia, es eso, de que era una persona bastante neutra cuando se necesitaba, pero algunas veces explosiva cuando los topes de su límite llegaban. Pero también era una persona, por así decirlo, estable, calmada, amable hasta cierto punto, sin recurrir a los hechos que tiene o que propone en la historia. Lo que es la señora Cosette es bueno, en algunas versiones también es llamada la Alondra, pero es hija de la señora de Cantina. Ella es una persona que es bastante tímida, pasiva, bastante cerrada, también a base de lo que es su familia. Les hizo de que, si no me equivoco, ella era la chica que era frustrada, que era golpeada, que era maltratada, que era de cierta manera discriminada. Era una persona bastante pasiva, tendía a ser muy solemne, muy bastante neutra en muchos casos, pero realmente por lo que se denota en la historia, era muy tímida, muy pasiva. Entonces lo que era la madre Cantina
Era una hermosa mujer, una muy muy hermosa mujer por lo que se le describe en el libro. En ese momento la señora era una persona bastante viva, con bastante repercusión en la historia. Hablaba de que las acciones que tenía, era una persona amable, pero a ojos de ciertas personas, con algunos personajes era amable, con otras personas era pues una persona con un carácter bastante serio, bastante pesado, así como lo hablamos con el carácter que recibía que provocaba hacia su hija. Era una persona, no lo podemos llamar neutra ni estable, pero sí era una persona que sabía controlar las emociones que tendía en ciertos puntos. Acerca de lo que en grandes rasgos, porque vamos a alargar mucho el video, quiero hablar primordialmente de los personajes más céntricos de la historia. El, la, cómo era su carácter. Hablamos de eso, o sea, hablamos de que la mayoría de ellos eran neutros en sus momentos. Obviamente alrededor de la historia suceden muchos acontecimientos que provocan que sean puestos a prueba, que bajo la presión, bajo muchas cosas. Entonces hablamos de que eran neutros, amables hasta cierto punto, unas personas serenas, mas sin embargo en ciertos periodos tenían descontroles de ellos. Estos primordiales 4 personajes hablamos de ellos porque son los que más repercusión tienen alrededor de la historia. Obviamente están los demás, pero también necesitamos hablar acerca de lo que es la importancia, lo que es cómo tiene relación la obra con el contexto histórico de que sucedió en ese momento. La obra de Los Miserables primordialmente guarda una gran relación realmente con el contexto que se vivió en el antiguo país, ¿no? La restauración primordialmente de la monarquía, que existió entre el 1815 y el 848, llevaron pues a varias revoluciones que se propagaron, ¿no? Así como el mandato de Napoleón, de lo que estábamos hablando primordialmente en los anteriores videos. Y bueno, una serie de cosas más referentes al proceso de la industrialización, el proceso de la colonización primordialmente, así dando como comienzo a la Tercera República en las últimas décadas. Hablamos de que acerca de la expresión, como repetimos, la obra está basada primordialmente en lo que es el amor no correspondidos, lo que es pasión y otras cosas, ¿no?, que habíamos mencionado. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos de que todo esto, bueno, estas partes de lo que hablamos están referentes más a la expresión del sentimiento. Hablamos de eso. Tiene cada uno de los personajes, donde se les centra a los personajes, se les centra más en su manera de sentir, en la manera de cómo toman las cosas, en cómo llevan la historia. Entonces, ¿en qué relación tiene? Primordialmente, la relación que conlleva es en el contexto del ambiente, en el contexto en el que sucede la historia. Tiene mucho reflejo acerca de las revoluciones, industrialización, los procesos que se llevaron a cabo en ese momento en la historia real, que se reflejan en la historia de la película. Hablamos de eso, o sea, se reflejan en el ambiente del lugar, de la década, en la forma de vida de las personas. Es lo que me refería, es de que se denota que la vida era lúgubre por el hecho de los procesos que se llevaron a cabo, las distintas revoluciones, guerras y demás. Es lo que también se demuestra en la película, tal vez no a grandes rasgos, pero sí se denota en ella. Hablamos primordialmente de eso, o sea, el romanticismo fue un movimiento que dio luz a la expresión, al momento del sentir. Era lo que hablamos primordialmente, que era lo que daba paso el romanticismo. Entonces en la película se ve basado mucho eso, que es que la expresión del sentir en la parte de los personajes, el momento de la frustración que se sufrió, en el momento de la decaída de cada uno de los personajes, de las distintas cosas, lo que pasaba por ejemplo con la señorita, hablamos de que Cosette, creo que me parece, hablamos de que también era
casi una marginación que sucedía mucho en aquel momento. A eso referimos. El señor Víctor Hugo fue el escritor de la obra quien se encargó de reflejar todo lo que pasaba en el momento de la historia en la que grabó, en la que él vivió, los plasmó en esa obra. Es por eso que hablamos mucho acerca pues primordialmente de eso, de que tiene gran repercusión porque se vio reflejada en la vida. No sabemos realmente si se basó también en una vida, pues digamos, certera, en alguien real, o simplemente fue un escrito. Aún no se decide 100% eso, pero sí hablamos acerca de eso, que se guió mucho en los procesos que se llevaron a cabo y en la vida de las personas. Es a eso lo que vamos, la expresión del gran paso que se le dio al sentir. Hablamos principalmente a grandes rasgos de eso. A mí me pareció una película muy buena. Me pareció que para ser una película que habla acerca del contexto histórico, de lo que pasó en el romanticismo, te da a entender mucho de lo que sucedió en aquel momento, en aquel entonces. Realmente, pues es algo certero. Es una película muy buena realmente. Es cierto que faltan agregar algunos detalles, como el final a mí en lo personal no fue como que algo que haya gustado tanto, más sin embargo el cómo se iban desarrollando las cosas me pareció una manera muy grata del director de poder conllevar todo eso. Realmente la historia, tanto como los problemas que suceden en los personajes, es completamente entendible, comprendible acerca de las decisiones, del carácter que se tomó en ese momento. Entonces él entiende, yo entiendo perfectamente la obra, la comprendo. Como repito, me pareció una obra muy grata. Los personajes, tanto como en la película como en la obra literaria me agradaron muchísimo. El ambiente, a veces el suspenso que se tenía, el amorío que había entre ellos, la expresión de los personajes tan liberal, me parecieron un punto muy acertado acerca de toda esta obra. A grandes rasgos primordialmente yo quiero hablar acerca ¿cómo lo podría decir? De un punto importante que yo lo vi en lo que es lo que me llamó la atención de la obra. Perdone. Hubieron varios puntos que me parecieron interesantes a mí en lo personal, que fue que la investigación acerca de Javier, lo que es la visita que hizo Javier, se perdió yendo a Monterrey y pues llegó de visita a los Thénardier, donde pues vio que la señorita Cosette sufre de maltrato por parte de los padres adoptivos. Eso primordialmente me causó bastante intriga. Se me hizo un punto grande al favor. ¿Por qué? Porque está expresando acerca de lo que se vivía realmente, una realidad que para muchos es crueldad por personas pues en la vida real, hoy en día en la sociedad, una persona que adopta a alguien es para cuidarla, criarla bien. Sin embargo, en ese momento, lo que se muestra en la película es simplemente un maltrato que recibe el personaje. Entonces, realmente me parece que era algo bastante cierto en aquel momento, algo bastante que, pues, como repetimos, la adaptación la película es una simple adaptación del libro. Entonces, realmente me parece algo bastante, pues, ¿cómo lo llamemos? Intenso, bastante, pues digamos, acertado en la historia para dar paso a la realidad que se vivía en ese momento, porque pese a que muchos dicen es que tal vez la vida anteriormente era o más sencilla, más fácil, sí, pero se sufría demasiado. Entonces, es realmente uno de los puntos, de las cosas más importantes que a mi parecer fue un punto que realmente desde que lo vi en la película me lo llevé en la espinita, me lo llevé pues hasta terminar la película. Dije cómo era una niña obligada literalmente a mentir, maltrato. También está lo que es el encarcelamiento. Fatine desobedece a
Javier y pues continúa como una prostituta. Entonces es una serie de cosas. O sea, la vida es, o sea, en la película es muy interesante. Elegir un momento en específico que me haya llamado la atención realmente fue eso, el encarcelamiento y lo que es el maltrato que recibía José. Entonces esos son los primordiales, o sea, los primordiales puntos a resolver. La historia, como repito, fue muy buena. La historia, la película, no he tenido la certeza todavía de leer completo el libro, pero hasta el momento son obras que se entienden por qué eran tan importantes para el siglo XIX, dio la apertura al conocimiento. Entonces, esto realmente es todo por hablar. Ya hablamos acerca de qué relación tenía la película con el romanticismo. Me pareció una obra estupenda, más que grata. Espero que les haya gustado el video. Es una pequeña videocrítica de profesora, primordialmente que lo ve. No sé si lo haya revuelto con tantos palabreríos y demás. Disculpe, es la presión. Espero que tengan buenos días, buenas tardes, una linda noche. Mi nombre es Alonso Reyes, soy estudiante de la preparatoria número 7 del estado de Chiapas y soy alumno del tercero B. Un gusto haberlos entretenido en este lapso de tiempo y espero que se encuentren bien. Hasta la próxima. Chao, chao.